por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí, de venir y aprender, conocer, capacitarnos y descubrir, Señor, qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros en cuanto al quehacer en este país, en nuestra ciudad, en que vamos a contribuir. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues la plática de hoy está muy interesante. El título se llama ¿Por qué los hombres pecamos? O sea, me refiero a hombres como seres humanos, hombres y mujeres. Porque si hay alguna feminista aquí, me va a decir, no, es que yo soy hombre, soy mujer. No estoy hablando del término humano. ¿Los qué? Los hembres dicen allá. ¿Por qué los hombres y las mujeres, les voy a poner para agregar? ¿Por qué los seres humanos pecamos? ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? Por sinvergüenzas, dicen aquí. A ver. ¿Perdón? Por débiles. ¿Perdón? Por el ego. Por culpa de Eva. Eres un hombre con revelación, Brian. Hoy duermes en el sofá. ¿Por qué? Ok. Ustedes que están muy entusiasmados ya con el tema, ya los entusiasmé. ¿Por qué los hombres pecamos? Por la naturaleza. Es que cuando está muy verde toda la naturaleza, se nos antoja, ¿verdad? Okay. Dice, ay, mira qué bonita la playa, qué bonito la vegetación, pues vamos a pecar porque la naturaleza está muy bonita. Ya sé. Cuando hace frío dicen acá, mira. Bueno, ya vamos a ponernos serios porque vamos a ver por qué los hombres pecamos. Vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 13. Santiago 1, verso 13. Voy a leer bien poquito, 13, 14 y 15 nada más. Empezamos, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A ver, todos van a leer el 14 en voz fuerte. 1, 2, 3. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a entrar al tema y vamos a empezar con la pregunta número 1 de mesa. En cada mesa alguien tiene que escribir, alguien tiene que responder por la mesa. Si no se conocen en la mesa, ahí se van a conocer, ahí se presentan, ahí se dicen me llamo fulano, mucho gusto, y ahí se ponen a trabajar, por favor. Pregunta número 1 de mesa, les voy a dar poquito tiempo, 2 minutos nada más. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? En pantalla, por favor. Primer pregunta de mesa. ¿Qué? No lo busquen en el diccionario, no se vayan al internet, eso es lo que ustedes saben ahorita. Vamos a partir de lo que ustedes saben, por favor. Entonces, corre tiempo, ya pasó un buen tiempo. Vamos a empezar de este lado. Vamos a empezar de este lado. ¿Quién quieren opinar o no? Si no, no hay problema. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pues sería el criterio propio, el conjunto de pensamientos que nos llevan a actuar de cierta manera. Otra vez. Sería el criterio propio,
el conjunto de pensamientos que nos llevan a actuar de cierta manera. Ok, aquí. Impulsos dentro de la persona que lo lleva a tener deseos, pensamientos o sueños contrarios a Dios. Otra vez. Impulsos dentro de la persona que lo lleva a tener deseos, pensamientos y sueños contrarios a Dios. Ok, muy bien. ¿Aquí quieren opinar? Miren, necesito que me digan ustedes si quieren opinar, que levanten la mano. No puedo estar, ¿quieren opinar? Sí, y ahí estoy. ¿Sale? Más rápido, por favor. Situaciones o pensamientos que te tentan a pecar. Otra vez. Situaciones, pensamientos que te tentan a pecar. Que te tentan. Aquí dice, que te tientan, perdón. Ok. ¿Aquí quieren opinar? Decisiones que el hombre o la mujer toma y que son pensamientos negativos en contra de Dios. Realizar cosas en contra de la voluntad de Dios, las tentaciones de nuestros propios deseos. Órale. El hombre, por falta de vida espiritual, siempre estará insatisfecho. El famoso Charlie. Vamos con Charlie. Hoy paso, va a ser ella. Naturaleza de pecar. Atracción por los deseos de la carne. A ver, creo que están todos más o menos diciendo lo mismo, pero si tienen algo que abonar o diferente. Son los excesos de los deseos de todo lo que no es agradable a Dios. Aquí todos bien, nadie opina, nadie opina, nadie opina, nadie opina. Ok, acá, pues abusados, porque es un archivo de deseos pecaminosos que traemos en la mente y el corazón. Órale. A ver, aquí es inclinación personal para satisfacer una necesidad o gusto independientemente de las consecuencias. Órale. Tendencia a la debilidad humana. Deseos profundos, pecado preferido y el libre albedrío. Atraídos excesivamente por deseos, ya sean materiales o sexuales, y con que inician con pensamientos. Ok. ¿Ya opinaron, no? Ahí. Sí, ya, es por mesa. Ok. Muy bien. Vamos a responder qué significa la palabra concupiscencia. Me voy a llevar unos minutos. ¿Sale? Es una palabra muy extensa de explicar y muy poco entendida en el sentido verídico y práctico. Hay una palabra griega que nos va a dar el conocimiento al respecto de concupiscencia. Me voy a ir al griego para poder entender esta palabra. Es la palabra epitimia. Digan, epitimia. Es una palabra griega que una de sus traducciones al español es concupiscencia, aunque también se traduce como codicia, desear y pasión. Entonces, la palabra griega es epitimia. Esta palabra se puede traducir como concupiscencia, pero también significa otras cosas, se puede traducir así. Acuérdense que el griego es un idioma muchísimo más extenso y específico que el español. Entonces, todo esto se escribió ¿en qué? En griego. Entonces, nosotros para poder entender una palabra en español, tenemos que irnos ¿a dónde? Al griego, porque está escrita en el original en griego. Entonces, epitimia se traduce como concupiscencia
pero como codicia, desear y pasión. Entonces, la palabra epitimia es una palabra griega que tiene varias connotaciones o sentidos. O sea, no solamente tiene uno, tiene varios sentidos. O sea, se puede decir de diferentes maneras o entender de diferentes maneras. Epitimia, en un sentido positivo, se traduce como anhelo. ¿Cómo que se traduce? Anhelo. Vamos a poner un versículo de la Biblia que se usó la palabra epitimia y que se tradujo en un sentido más positivo. Lucas 22:15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquí Jesús está ¿con quién? Con sus apóstoles. ¿Y qué está haciendo? Se está despidiendo de ellos en la última ¿qué? En la última cena. ¿Y qué les dice? ¿Cuánto había qué? Deseado, anhelado. En el original es cuánto había epitimia. ¿Ya? Ese es un sentido positivo de la palabra epitimia, porque es un deseo bueno, es un deseo de estar juntos. ¿Sí me explico, no? ¿Cuánto había deseado que llegara el domingo para venir? Ese deseo es epitimia. Ahora, epitimia en un sentido más neutro se traduce también como deseo, pero en un sentido neutro. Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entregan y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando está hablando de todo esto, los afanes, los deseos, los engaños, aquí dice las codicias. ¿Te acuerdas que epitimia también significa codicia? Entonces, el engaño de las riquezas y la epitimia de otras cosas. O sea, los deseos de otras cosas. Es como en un sentido más neutro. Pero epitimia, en un sentido más negativo, también se traduce como codicia, lascivia o pasión. Vamos a ver Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué dice? ¿Y los qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense el tercer renglón. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. A ver, póngale por favor el 44. ¿Y los qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Está hablando de quién? Del diablo. Y los epitimia. Otra vez es epitimia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos la palabra concupiscencia? Tengo varias definiciones. Les voy a ir dando poco a poco la explicación de concupiscencia. La concupiscencia se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Otra vez, la concupiscencia se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Cuando se habla de concupiscencia, en el sentido ya en las cartas apostólicas, no es la palabra epitimia en el buen deseo, sino es la palabra epitimia ¿en cuál? En el mal deseo. Está hablando de los deseos de la carne, ¿sale? Entonces, ahí es cuando ya se traduce como concupiscencia. Esa palabra, epitimia, cuando tiene que ver con hacer cosas contrarias a Dios, entonces ya se traduce como concupiscencia. Pero esa palabra epitimia, cuando no tiene que ver, la misma palabra, cuando no tiene que ver con deseos que van contrarios a Dios, se puede traducir como deseo nada más. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? Depende del contexto. Esa palabra epitimia se inclina hacia algo
positivo o hacia algo negativo. En este caso, cuando tiene que ver con cosas que van contrarias a Dios, ya se traduce como concupiscencia. Entonces, concupiscencia describe las emociones del alma, la tendencia natural hacia lo malo. Esa tendencia puede ser algo muy refinado, de carácter refinado, pero son antagónicas con la voluntad de Dios. O sea, el pecado o la concupiscencia o el deseo no necesariamente tiene que ser algo grotesco. Puede ser algo muy refinado, algo suave, pero que sabes que va contrario a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Ahorita lo vamos a estar analizando. No tiene que ser algo grotesco. No es decir, es que él tiene deseos de matar. O mató y fue arrastrado es una concupiscencia grotesca, un deseo feo. No, hay deseos que no son tan feos, pero son concupiscencia. ¿Me explico? Son muy refinados. Pregunta, pero es de botana, no es de mesa, así de rápido. ¿Existen las concupiscencias del alma? ¿Existen las concupiscencias del alma, sí o no? Correcto. Las concupiscencias no solo tienen que ver con una actividad corporal, que fue la primera definición que di, sino que los malos deseos, pensamientos de mal, pasiones originadas en deseos carnales, podemos hablar entonces de concupiscencias del alma. Entonces, hasta aquí es el tema. El tema es que vamos a hablar de que nosotros no somos tentados por Dios, sino que somos tentados ¿por qué? Por nuestras concupiscencias, Señor. Estamos hablando de eso. ¿Sí o no? Entonces, no somos tentados por Dios. ¿Por quién somos tentados? ¿Por quién? Por nuestras concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos que pueden estar, se originan en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y los llevamos a la práctica, ¿correcto? ¿Dónde empieza todo? En nuestros pensamientos. Aquí empieza todo. ¿Sale? Aquí empezamos a pensarle, a darle vueltas y no, pues ¿qué tiene? Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué tanto es tantito? Al ratón le pido perdón a Dios. Total, pues todos lo hacen. ¿Me explico? Ahí empieza. No es Dios que te está tentando, eres tú solo con tus propios ¿qué? Pensamientos, tus propios deseos. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando con extraterrestres? Ok, muy bien. Ahora sí vamos a entrar a la revelación. Vamos a entrar a la primera parte de la revelación. Romanos 7:14. Híjole, aquí vamos a leer bastante. Voy a pedirle, Zamorano, ayúdame a leer, vente. Vamos a leer el 14 y el 15 de Romanos 7 y luego nos vamos a brincar al 19. Yo voy a empezar con el 14 y ustedes con Zamorano van a leer el 15 y así nos vamos a ir alternando. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Le está hablando a quién? A los cristianos de Roma. Y les está diciendo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. ¿Qué dice? Vendido al pecado. Ustedes el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Otra vez, léalo otra vez el 15. 1, 2, 3. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Ahora nos vamos al verso 19. ¿Listo? 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién está hablando? Pablo. Ustedes en el 20. 1, 2, 3. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? En mí. 22, ustedes. 1, 2, 3. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 23, fíjense bien. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando Pablo y está diciendo que hay una ley que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En sus miembros. 24, ustedes. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Otra vez. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense lo que está diciendo ahí. ¿Miserable qué? De mí. Gracias, ya sigo. Verso 25 y último. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo ¿a quién? A la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Otra vez. Gracias doy por Jesucristo, dice. Porque yo mismo, ¿está hablando? Pablo. Con la mente sirvo ¿a quién? A la ley de Dios. Pero con mi cuerpo, o sea, con mi carne, ¿a qué ley sirve? A la ley del pecado. Si alguno tenía esperanzas de portarse bien. Ok. Ya estamos aprendiendo. Aquí Pablo habla de dos leyes en términos generales. Voy a resumir las dos leyes, voy a hacer una sinopsis de todo lo que leímos para poder clasificar bien las leyes. Inciso A, la ley de Dios. Vamos a ver en qué consiste. Ya lo vimos ahorita. No se las voy a preguntar, pero les voy a hacer el resumen. ¿Sale? La ley de Dios, ¿en qué consiste? Bueno, ¿quieren opinar en qué consiste la ley de Dios? Opinen. Lo que leímos, a ver qué entendieron. Que no peques. La ley de Dios que la leímos ahorita, ¿en qué consiste? ¿Perdón? Espíritu y vida, dicen aquí. ¿En qué consiste la ley de Dios? Hacer el bien. ¿En qué consiste la ley de Dios? ¿En qué? No, en la ley de Dios, ¿en qué consiste? De lo que acabamos de leer ahorita. De lo que acabamos de leer, ¿en qué consiste la ley de Dios? Porque hablamos de la ley del pecado y la ley de Dios. ¿Perdón? ¿Allá? ¿En qué consiste? ¿Perdón? En lo espiritual, ¿quién dijo? Juliet. En lo espiritual, muy bien. A ver, ahí va, se los voy a resumir porque ya vi que te necesitan desayunar o comer o no sé, tomar más café. Ahí va. ¿En qué consiste la ley de Dios? Ahí va. Esta ley es espiritual. Está en mi espíritu que nació de nuevo. Es un deleite para el hombre interior. Esta ley opera, o se aplica con la mente. Sí se entiende, o sea, se usa la inteligencia. Ese es el resumen que yo les hice de todo lo que dijo Pablo. Él habló
de la ley de Dios. Ustedes se pueden ir versículo por versículo y separar todo lo que leímos ahorita que habla de la ley de Dios. Entonces, aquí es el resumen. ¿En qué consiste la ley de Dios? A ver, ahí pónganmela por favor. ¿Esta ley qué? Es espiritual. ¿En dónde está esta ley? En mi espíritu. Esta ley me da un deleite, ¿en dónde? En mi hombre interior, o sea, mi hombre espiritual. Esta ley opera o se aplica ¿con qué? Con la mente, o sea, es algo que sí se entiende. O sea, se usa la inteligencia. ¿Sí les quedó grabado? ¿Sí? Ok. La ley del pecado, inciso B, ¿en qué consiste? A ver, lo que acabamos de leer. Son los deseos de la carne. A ver, dale chance a Zamorano a los demás. A ver, ¿qué más? Hago cosas que no quiero hacer y al final las hago y hago lo que no quiero hacer. Muy bien. Perdón. La naturaleza que portamos. Pero estamos hablando de lo que leímos ahorita de Romanos. Estamos haciendo el resumen de lo que dice Romanos. Opera en el cuerpo. No entendemos lo que hacemos. Va contra la ley de la mente. Perdón. Gobierna en los miembros de mi cuerpo. Muy bien. No alcanzamos metas ni objetivos. Hacemos lo que no queremos. ¿Perdón? Se refleja la falta de inteligencia. Bueno, aquí hice un resumen. Ahí les va. ¿En qué consiste la ley del pecado? Ahí va. No se entiende. Se hace lo que no se quiere. Se hace lo que se aborrece. El bien no se hace aunque se quiera hacer y se hace el mal aunque no se quiera. Se rebela contra la mente y esta ley está en mi cuerpo. Ese es el resumen de las dos leyes. ¿Dónde está esta ley? En el cuerpo. Es algo que no entiendes. Oye, ¿por qué cometiste esto? ¿Por qué lo hiciste? No más. ¿Cómo que no más? ¿Por qué agarraste? ¿Por qué hiciste esto? Pues no sé. Pues es que pues ¿a quién le dan pan que llore? O sea, empezamos a sacar dichos, pero ¿cuál es la realidad? Hacemos lo que no queremos. No lo entiendo. Ok. Vamos a leer Génesis. Y después de leer Génesis, viene la pregunta número 2. ¿Sale? Dice, Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Plantó un huerto en el Edén. ¿Y a quién puso en el huerto? Al hombre. ¿Hizo nacer qué? Todo árbol delicioso. Y en medio del huerto dice, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver, pónganme el verso 9, por favor. Fíjate los 3 últimos renglones. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí están los 2 árboles en medio del huerto. El de la vida y el de la ciencia o el del conocimiento de qué? Del bien y del mal. Ahí están las 2. Ok. Vámonos al verso 15. Me voy a brincar hasta el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunta número 2 de mesa. ¿Qué pasó cuando el hombre fue engañado y expulsado? ¿Qué pasó cuando el hombre fue engañado y expulsado? Corre tiempo. Muy bien. Ahora vamos a empezar de este lado. La pregunta es, ¿qué pasó cuando el hombre fue engañado y expulsado? A ver. Bueno, como respuesta también a eso vimos que Adán ya traía ese pensamiento y lo único que vino a detonarlo fue cuando Eva le hace pues esta pregunta y le invita, ¿no? Pero la concupiscencia ahí empieza, ¿sí? Muy bien. Que el espíritu que operaba en ellos, el espíritu de Dios, se les fue separado de ellos. ¿Quieren opinar? Se despertó, se activó su concupiscencia. Muy bien. ¿Alguien más a la 1, alguien más a las 2? ¿Nadie aquí? Muy bien, sigo por acá. Charlie, ok. Cambió su naturaleza. Muy bien. Nació la ley del pecado y perdimos comunicación con Dios y todos nuestro poder. Ya no voy a continuar porque en esta mesa acaban de dar la respuesta correcta. Muy bien. ¿Qué pasó cuando el hombre fue engañado y expulsado? La respuesta es, viene una nueva ley sobre su vida. Hay una nueva ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley del pecado. ¿Qué pasó cuando el hombre fue expulsado? Viene una nueva ley. Acuérdense que les estaba hablando de las dos leyes. La ley del pecado y la ley de ¿quién? La ley de Dios. Ellos cómo estaban, sin pecado. Yo sé que respondieron bien, todos los que respondieron está bien, las respuestas que dieron. Pero donde yo quería llegar era, ¿qué pasa cuando es expulsado? Hay una nueva ley. ¿Qué pasa cuando se juntan los diputados y los senadores y se ponen de acuerdo sobre un punto? ¿Qué pasa? Hay una nueva ley. Ya cambian las leyes y ellos te lo anuncian en la radio, dicen, la Cámara de Diputados, la número tal, estamos contentos porque hemos promovido estas nuevas leyes. Entonces, ¿qué pasa con el hombre cuando es expulsado? Hay una nueva ley. Eso es lo que pasa, porque estamos hablando ¿de qué? De leyes. La ley del pecado. Y aquí viene una pregunta botanera que necesito que le piensen bien. ¿Cómo surge la concupiscencia? Es pregunta botanera, piénsenle bien, 10 segundos. ¿Cómo surge la concupiscencia? O sea, viene una nueva ley. Y en esta nueva ley, una de los incisos de esta nueva ley es que el hombre ahora tiene una cosa que se llama concupiscencia. ¿Cómo surge la concupiscencia? ¿Cuál es el origen de la concupiscencia? Ahora sí. ¿Sí? Por los pensamientos, muy bien. Salirse de la otra ley, muy bien. Lo que están respondiendo está bien. ¿Perdón? ¿Quién más quiere opinar? ¿Cómo surge la concupiscencia? O sea, el hombre es expulsado, dirían en el fútbol expulsación, ¿verdad? Es expulsado, estoy jugando.
es expulsado. ¿Y qué pasa? Viene una nueva ley. Y en esta nueva ley, uno de sus renglones, sus incisos, es que ahora hay una cosa que se llama concupiscencia, que ya vimos. ¿Cómo surge la concupiscencia? Me estoy yendo no solamente a qué es la concupiscencia, sino que estoy tratando de llevarlos a ver cómo surge esto. O sea, ¿por qué pecamos? Sí, porque fuimos expulsados y porque ahora hay una ley, que es la ley del pecado. Ahora estamos gobernados por otra ley. Antes de que el hombre pecara, estaba bajo una ley divina. El hombre no tenía pecado. Es expulsado y dice Dios, bueno, ahora estás gobernado por la ley del pecado. Y aquí te va un inciso que se llama concupiscencia. ¿Cómo surge la concupiscencia? Teniendo conocimiento sobre el mal, muy bien. Transgresión de la ley, muy bien. Lo que están respondiendo está bien, no está mal. Nada más trato de llevarlos a un punto más, un escaloncito más atrás. Sí, Charlie. Charlie, tú levantaste la mano. No, si no vas a hablar, Charlie, no levantes la mano. ¿Perdón? Satanás convence a Eva de... Sí, estamos de acuerdo. Ok. Ok, ahí va la respuesta. Entonces, estamos gobernados por una ley que se llama la ley de ¿qué? Del pecado. Esa es la naturaleza del hombre. Nosotros los cristianos, hay otra ley que es la ley de Dios, que ya la vimos. Pablo, lo que nosotros leímos ahorita, Pablo está debatiendo de que él está con dos leyes. Una ley, la ley de Dios está ¿dónde? En su espíritu. Y la ley del pecado, ¿dónde está? En su cuerpo. El angelito y el diablito dicen allá. Ok, entonces la ley lo ponen así, pero no, porque están trabajando estas dos leyes en dos áreas diferentes. Una es en el espíritu y la otra es en la carne. La concupiscencia, ¿dónde está? En la carne. ¿Es ley de qué? Del pecado. La concupiscencia forma parte de la ley del pecado. Entonces, la ley del pecado está ¿dónde? En la carne. Otra vez, ¿dónde está la ley del pecado? En mi cuerpo, no está en mi espíritu. La ley de Dios, ¿dónde está? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la carne? ¿Dónde está la ley de Dios? En el espíritu. ¿Y la ley del pecado, dónde está? En la carne. ¿La concupiscencia, dónde está? En el cuerpo, en la carne otra vez. A ver, otra vez, vuelvo a repetir. La ley del pecado, ¿dónde está? En el cuerpo. ¿En el cuerpo está la ley de Dios? ¿Dónde está la ley de Dios? En el espíritu. La concupiscencia, ¿dónde está? En el cuerpo, porque forma parte de la ley de ¿qué? Del pecado. Entonces, ¿cómo surge la concupiscencia? Está en mi cuerpo. Ok, muy bien. Todos están respondiendo bien. Me voy a ir un poquito más atrás y la respuesta es cuando el hombre no siguió el diseño divino. Todos respondieron bien, pero yo quiero tocar la palabra diseño divino. Ahorita van a ver por qué. ¿Por qué vino la ley del pecado? Porque el hombre no siguió el diseño divino. Cuando Dios nos hizo con un ¿qué? Con un diseño. Por ejemplo, cada año Nissan y muchos otros más sacan nuevos modelos, nuevos diseños, le agregan cosas. Esos diseños que ellos hacen, ¿es así como a ver qué sale?
A ver, tú a ver, échale ahí a ver qué sale. Los diseños son cosas sumamente bien planeadas, comprobadas. Vamos a hacer un diseño educativo, vamos a hacer un diseño arquitectónico, vamos a hacer un diseño tecnológico, y todos los que se contratan son personas especialistas para hacer diseños. Y sabes que hay personas que estudian para diseñar interiores, para diseñar ropa, para diseñar zapatos, personas que se dedican a diseñar cortes de cabello. Por ejemplo, los cirujanos plásticos son diseñadores. Dice, por tu altura, por tu contexto, a ti te conviene este tipo de cirugía. Hacen diseños. Los lentes los que traemos lentes hacen diseños. Todo tiene diseño. Entonces, Dios diseñó al hombre. Nos diseñó de una manera práctica. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Cabina. ¿Qué es la concupiscencia? De una manera así, ya juntando todo lo que les estoy diciendo, ¿cómo pudiéramos definir la concupiscencia entonces? Todo está bien. Por ahí vas. Concupiscencia, respuesta, es la insatisfacción por no seguir el diseño divino. Cuando yo caigo en la concupiscencia, es porque yo no estoy de acuerdo con el diseño divino, estoy insatisfecho, digo, no, así yo no quiero. El diseño de Dios no me gusta, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Perdón? Sí, puedes decirle rebeldía, ignorancia, fuiste engañado, 1000 cosas, hay 1000 palabras para decir por qué hice lo que hice. Entonces, concupiscencia, esta es otra definición. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a estar dando varias definiciones? Porque tiene varios contextos la palabra concupiscencia. Entonces, otro contexto es insatisfacción por no seguir, ¿qué? El diseño divino. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Vamos a profundizar un poquito más ahora, todavía. ¿Listos? Zamorano, ayúdame a leer, por favor. Voy a leer Romanos 10:8. Y así alternadamente vamos a leer hasta el verso 13. ¿Listos? Yo empiezo con el 8 y ustedes con Zamorano el verso 9. Así dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Punto y seguido. Esta es la palabra de fe que predicamos. Quiero que lean conmigo hasta antes del punto y seguido. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hasta ahí. Verso 9, ustedes. Que si confesares con... Dale chance para... Otra vez, juntos, porque no había puesto la imagen y ella estaba leyendo. 1, 2, 3. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, hiere, no será avergonzado. 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13 y último. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchas gracias. Muy bien. Tengo una pregunta botanera, pero es muy profunda. Piénsenle bien. ¿A qué se refiere con cerca de ti está la palabra?
A ver. Que tenemos acceso. Maggie. Espérame, déjame que me acá. Ok. Perdón, ahora sí. Que se nos ha sido revelada. ¿Alguien más? Charlie. Tenemos acceso directo. Fíjense bien el contexto. El contexto, no, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, o sea, le está hablando que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, le está hablando, ¿a quién? Al hombre. Fíjate, cerca de ti, ¿qué? Está la palabra, ¿en dónde? En tu boca y en tu corazón. Punto y seguido. Punto y seguido. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y entonces ya nos enseña toda la palabra de fe que predicamos. Y ya, todo lo que usted dice está bien. Pero, ¿a qué se refiere con cerca de ti está la palabra? Ahí les va. Cuando tú y yo fuimos creados, ¿a partir de cuándo existimos? No fue en los 60s, ni en los 70s, ni en los 80s. Cuando tú y yo fuimos creados, ¿a partir de cuándo existimos? Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo existimos? Desde antes. Antes de la fundación del mundo, desde allá existimos. Para que fuésemos, etcétera, etcétera, etcétera. Existimos desde antes de la fundación del mundo, señores. Fuimos creados por la palabra, no por la unión de espermatozoide de papá y el óvulo de mamá. Nuestra existencia real es una existencia espiritual. Fuimos creados como espíritu. Así dice que fuimos creados antes de la fundación del mundo, ¿o no? O le agarro las tijeritas y le corto esa parte porque no se nos acomoda a la teología de la iglesia donde vengo. Así dice. Desde antes fuimos creados. Tú no fuiste creado cuando tu papá y tu mamá se juntó y ahora ya el óvulo y no. Te materializaste. Ese espíritu que ya existía se materializó. Se encarnó, se empaquetó. ¿Sí? Y probablemente pesaste 2,8 kilos o 3,300 o los 4 kilos y ay, qué bonito chamaco, qué bonita niña, qué cabezona, nació con pelo, mira, tiene los ojos de lo que tú quieras, pero ya existías. O sea que nosotros los papás solamente fuimos el medio humano para traer en este tiempo a ese espíritu que Dios ya había creado, que Dios ya había hecho y que Dios ya había conocido y que Dios ya había predestinado. Fuimos creados ¿por qué? A ver, pónganme otra vez donde me quedé, la misma imagen. Fuimos creados ¿por qué? Por la palabra. Por el verbo fueron hechas todas las cosas. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. A ver, digan, todas las cosas por él fueron hechas. 1, 2, 3. Y sin él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, entonces viene la pregunta, ¿a qué se refiere con cerca de ti está la palabra? ¿A qué se refiere con cerca de ti está la palabra? Por ahí vas, está bien acá también, pero es un poco más profundo, me estoy tratando de ir más profundo. Por ahí vas, pero no. Está bien lo que dijiste, no está mal, todo lo que están diciendo está bien, pero ¿a qué se refiere con cerca de ti está la palabra? ¿Cuándo fuimos creados nosotros? Y la palabra es el creador de todo. Y el verbo se hizo carne. Sí, Cristo vive en mí, sí. Pero ¿a qué se refiere con cerca de ti está la palabra? Se refiere a esto, señores. Se refiere a que el evangelio lo tiene cada hombre anunciado en su propio corazón. O sea, el mensaje de Dios lo tiene cada hombre anunciado en su propio corazón. Todos fuimos creados antes de la fundación del mundo. Cabina. Y todos venimos a este mundo a la imagen y semejanza de Dios. Y todos tenemos en nuestra genética espiritual un solo anuncio, lo crean o no lo quieran creer los creados. Ese anuncio, ¿qué dice? Ese anuncio dice, fuiste creado bajo diseño divino, para vivir bajo diseño divino, y fuera del diseño divino serás gobernado por la ley del pecado. Cuando dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice punto y seguido. Y entra otro tema que tiene que ver con eso, pero que tiene que ver con que la persona entienda eso, que si confiesas y crees, entonces serás salvo. Pero ¿dónde está la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, todos los seres humanos, sean cristianos o no sean cristianos, tienen anunciado el evangelio de Cristo. ¿En dónde? En su boca y en su corazón. ¿Y cómo funciona lo de la boca y el corazón? Que si crees en tu corazón y que si confiesas con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. Pero ¿dónde está el evangelio anunciado? En la boca y en el corazón. O sea que hay personas que van a creer en Cristo, aunque se les medio predique sí, porque el evangelio, ¿dónde está? En la boca y en el corazón. O sea, muchas veces decimos, no, es que se van a convertir porque nosotros vamos a hacer una campaña de evangelización. No es cierto. Hay personas que llegan a este lugar. ¿A cuánto les ha pasado? Que llegan a este lugar y dicen, todo esto que se enseña, yo ya lo entendía así. Yo lo entendía así yo ya lo entendía. ¿Y quién te predicó? No, es que yo solo con Dios, yo fui entendiendo esto. Porque la palabra, el evangelio, está ya incrustado. ¿Por qué está incrustado? Porque fuimos creados desde antes. Entonces, repito, fuiste creado bajo diseño divino. ¿Para vivir cómo? Bajo diseño divino. Y fuera, te equivocaste, cabina, es la anterior. Gracias. Y fuera del diseño divino
serás gobernado ¿por quién? ¿Por la ley de quién? Del pecado. Ahora vamos a ver lo contrario. Ahora sí, la que sigue. Fuiste creado bajo diseño divino para vivir bajo diseño divino. Y dentro del diseño divino serás gobernado ¿por quién? Entonces, ¿qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Es la insatisfacción de no querer vivir bajo la ley de Dios. No querer vivir bajo el diseño divino. No querer ser gobernado bajo el diseño divino. Quiero ser gobernado por mi propio deseo, como yo quiera. Pero esas personas que viven que están gobernados por la ley del pecado, que dicen, ese no es cristiano, ese no cree en Dios o no quiere caminar con Dios, ese tiene ya incrustado el evangelio del reino en su boca y en su corazón. Hay cosas que ya están en él. ¿Por qué? Porque fue creado como un ser espiritual desde antes de la fundación del mundo y fue materializado aquí en la tierra a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Imagínate qué padre. Fuimos creados como espíritus desde antes de la fundación del mundo, y cuando se funda el mundo y cuando se crea todo esto, somos materializados aquí en este mundo a la imagen y semejanza de Dios. Por eso, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Todos los seres humanos, todos, políticos, gobernadores, narcos, delincuentes, profesionistas, militares, gente muy persinada, como no me interesa quién sea, todos estamos creados desde antes y fuimos materializados, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y para todos hay un diseño divino. Y todos tenemos que enfrentar estas dos leyes. La ley del pecado, ¿dónde está? En tu cuerpo. Y la ley de Dios, en tu espíritu. La concupiscencia, ¿dónde está? En el cuerpo. ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué se manifiesta la concupiscencia? Porque no quiere ser gobernado el cuerpo por el espíritu. Porque el cuerpo trae su rollo, trae su cancioncita y trae su baile. Y el espíritu trae su cancioncita y trae su rollo. Y tú dices ¿qué hago? Ahí te va. Muy fácil. En la medida que vayas creciendo espiritualmente, en esa medida se irá gobernando tu cuerpo. No quieras gobernar el cuerpo a chicotazos. Así le hacen en la religión oficial a algunas gentes, ¿no? Se flagelan el cuerpo porque tienen que dominar el cuerpo. Pero los evangélicos no hacen mal las rancheras, ¿eh? Vamos a hacer un ayuno de 15 para que la carne se domine y para que se controle estos deseos que tengo, esta concupiscencia que tengo. No son huelgas de hambre con las que vas a gobernar tu cuerpo. Es creciendo en tu intimidad con Cristo.
Mira, si te das cuenta, todo concluye a lo mismo. En la medida en que yo crezca en mi intimidad, que el Cristo en mí crezca en mí, todo lo demás va a pasar a un segundo término. Pero si tú alimentas la carne, ¿qué pasa? Si tú necesitas 2.500 calorías diarias, o 2.000, o si eres de las que te cuidas mucho, 1.876, y le atiborras 3.000, ¿qué va a pasar? Y al otro día otros 3.000, y al otro, si tú le das, la carne no tiene llenadera. La carne no tiene llenadera, ¿o sí? No, la carne es la carne. La carne, mira, la carne siempre quiere más. Pero el Espíritu de Dios también siempre quiere más. Entonces tú tienes que empezar. Por eso la ley de la carne no piensa, haces lo que no quieres. Lo que aborreces, eso haces. Es que yo no le quería dar un cachetadón, pero se lo di. Yo no le quería dar un patadón y un jalón de cabellos, pero se lo di. Yo no le quería mentar, pero la menté. Yo lo que quería era ser un canal de Dios para su vida, pero la carne no piensa. El Espíritu, la ley de Dios sí hace que pienses. O sea, tú tenías que tener esta información. Termino con la tercera y última pregunta. Aquí terminé ya. ¿Por qué los creados no pueden ver el diseño divino? 1 minuto. Muy bien, esa está bien fácil. Muy bien, ¿qué mesa quiere responder la respuesta? Ya está bien fácil. A ver, ahí va el micrófono. Dice, porque está gobernada por el cuerpo, no por el espíritu, y el diseño divino es equivalente a la ley del espíritu. Muy bien. ¿Quién más? Porque cuando nacemos con la ley de muerte, del pecado. Muy bien. Porque es creado, no es el diseñador. Muy bien. Fíjense, otra vez pónganme la pregunta. La pregunta ¿por qué los creados no pueden ver el diseño divino? Fíjense bien. Porque el diseño divino es espiritual y nos gustan los deseos de la carne. Sí, esa está bien la respuesta. Sí es la respuesta. Pero hay una palabra clave que estoy esperando que alguien diga. ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Están cegados por la ley del pecado, viven en la concupiscencia. Esa es la respuesta. ¿Por qué los creados no pueden ver el diseño divino? Por la concupiscencia. Yo sé que dijeron la palabra ley del pecado y está bien. Solamente estoy esperando la palabra concupiscencia. Por eso se las dije en griego y les hablé todo eso. Porque para que entendamos más, no lo pueden ver a causa de la concupiscencia. Recuerda, la concupiscencia no es otra cosa que malos deseos que están listos para expresarse. Concupiscencia es insatisfacción por no seguir el diseño divino. La insatisfacción se muestra cuando hago lo que no quiero, hago lo que se aborrece. Repito, la insatisfacción se muestra cuando hago lo que no quiero, hago lo que se aborrece. La insatisfacción se revela cuando el bien no se hace, aunque se quiera, y se hace el mal, aunque no se quiera. Ay, yo no debía haberle respondido así a mi
hermano, a mi papá, a mi hija, a mi marido, a mi sobrino, ¿me explico? Pero ya abrí la bocota, me ganó la bocota. Es que yo soy así. Así nací y así me moriré. ¿Verdad? Y nos ponemos el disfraz de José José y empezamos, es que yo soy así. Es que yo no quería, pero es que se me puso de pechito. Es la concupiscencia. Concupiscencia es vivir bajo la ley del pecado. Diseño divino es vivir sobre la ley del pecado. Terminé. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Vamos a hacer una oración.